Muchas gracias. Me hubiese gustado agradecerles a todos porque desde nuestra llegada hemos recibido una amable acogida, pero mi problema es que soy muy mala con otros idiomas, así que no voy a tratar de hablarles en español. A veces me pregunto cómo aprendí mi idioma nativo en sí, así que me siento fascinada por la infancia, los seres humanos, porque con facilidad adquieren los idiomas, ¿verdad? Así que ayer Stan habló sobre el hecho de que el cerebro del niño, perdón, es una entidad estructural. Cuando él llega a la escuela ya tiene una estructura y lo que quiero mostrarles el día de hoy es desde el principio cómo se adquiere esa estructura y lo que sucede en estos pequeños cerebros. Sabemos mucho sobre lo que sucede aquí, perdón, lo que sucede aquí arriba, un poquito en el nivel intermedio, pero aquí todavía estamos descubriendo con técnicas de imágenes cerebrales de lo que está sucediendo y es lo que quiero mostrarles el día de hoy. Normalmente cuando nosotros vemos el desarrollo del ser humano, las personas dicen bien, el desarrollo del ser humano es lento, es tan tal que cuando se comparan la longitud de la infancia en los seres humanos en comparación como en una especie como los chimpancés es más larga, pero lo que quiero decir es que el desarrollo es bastante rápido, especialmente los primeros 2 años. Tenemos un aumento rápido y fuerte en el nivel del cerebro y a la vez capacidades específicas en los seres humanos se van desarrollando, tales como reconocimiento social, idioma y también, como pueden ver aquí, la metacognición. Si vemos el idioma, por ejemplo, o la lengua, al final del primer año de vida, los niños ya conocen muchas cosas sobre su idioma nativo. Por ejemplo, ellos saben cuáles son los sonidos de su idioma nativo, saben hacer la diferencia y cómo se combina para crear palabras. Están sensibles a una conversación después de unos minutos de exposición ya tienen un nivel de distinción de palabras abiertas y fonéticamente cerradas utilizando las propiedades acústicas y, por ejemplo, ellos saben cuáles son las palabras funcionales a esa etapa, tales como hay en inglés, él va a buscar una traducción al español y pueden hacer una estructura de palabras aún antes de entender su significado. Es una capacidad muy positiva de cómo ellos pueden analizar las palabras y también ellos entienden el aspecto referencial del habla. Por ejemplo, un experimento en el cual alguien está hablando y después de esto miraba un objeto, ellos entienden que ese es el objeto que se mencionó. Cuando la persona solamente tosía, no prestaban atención al objeto, ya tenían 4 meses, o sea, que quiere decir que a los 4 meses ellos podían entender que la persona hablando se refería a un objeto. Comienza a asociar las palabras con significados y entienden a los 6 meses de vida palabras frecuentes como mamá, papá o comer, por ejemplo. Y no es suficiente, ya ellos muestran una capacidad de una conceptualización abstracta y son sensibles a reglas abstractas. Por ejemplo, si yo digo chochobé, lilifu, gagayé, ¿entienden? Todas estas palabras repiten las 2 primeras sílabas. Así que si yo le hubiese dicho gogagó, ahora las repeticiones en la primera y en la tercera sílaba y ya a los 9 meses ellos pueden hacer una diferencia entre esas 2 listas de palabras. O sea, quiere decir que pueden mantener una diferencia de sílabas cuando se repiten al principio de la palabra o entre la primera y la última sílaba, y eso es un nivel de conceptualización abstracto bastante amplio. Pueden utilizar palabras para representar categorías y objetos, y cuando vemos todas estas capacidades receptivas y vemos lo que hemos producido, podemos ver una brecha entre la posibilidad
porque va a hablar. El balbuceo, por ejemplo, afectado por el lenguaje nativo, pero solamente a los 9 meses. Al final del primer año de vida produce solamente algunas palabras. Así que ya en el balbuceo vemos que es impactante. Por eso no entendemos muy bien en esa etapa o no entendíamos por mucho tiempo que ellos podían hacer todo esto porque toda esta capacidad es receptiva mayormente. Recuerden que a los 15 meses comienza a caminar y pueden bajar escaleras con ayuda a los 21 meses. Así que ven la gran brecha. Esa es la capacidad del habla y la capacidad motora. Así que la pregunta que podemos hacer ahora es ¿cómo lo dudan? ¿Cuál es la arquitectura funcional del cerebro humano desde pequeño para hacerlos capaces de sentir esto? ¿Y qué tan similares son con la organización funcional de los adultos? ¿Qué tipo de cómputos son permitidos por esta arquitectura funcional? El gran progreso que tenemos ahora es que podemos ver al cerebro todos estos dispositivos, por ejemplo, receptores en el cerebro o con una resonancia magnética que ahora graba el campo magnético que va en conjunto con el campo eléctrico, o podemos hacer una espectroscopía y una espectroscopía infrarroja donde se ponen pequeños diodos en el cerebro. Se graba el mismo tipo de actividad que en una resonancia magnética. Para darles a ustedes una idea de cómo evaluamos a los bebés, podemos ver lo que hacemos en nuestro centro en París, se llama Neurospi. Puede presionar para comenzar, sí, el video. Es una madre y un padre con un bebé. Ses capacités à reconnaître les sons de la langue française intéressent En vivement les francés, scientifiques. pero es diciéndole que vienen a vernos, dándonos una introducción y no estamos recibiendo el audio en la cabina. Grâce à des capteurs disposés Es sur un un filet. electrocardiograma, ustedes pueden ver cómo nosotros rápidamente lo ponemos en la cabeza del bebé. Certaines syllabes prononcées par les personnages ne correspondent pas à la forme que fait leur bouche. Le cerveau d'un bébé peut-il s'en apercevoir? L'expérience réalisée sur des dizaines de bébés montre qu'ils ont tous acquis assez de connaissances de la prononciation de la langue pour détecter cette anomalie. C'est le signe. Era simplemente para mostrarles a ustedes cómo lo hacemos y cómo los bebés prestan atención durante este tipo de experimento que evaluamos para ver si ellos podían combinar los sonidos con las formas de la boca al pronunciarlas. Si ven que al final hubo una pronunciación diferente a lo que se veía en la boca y ellos estamos viendo qué efecto tenía sobre el cerebro de los bebés. Y entonces, permítanme ir aquí para explicarles a ustedes lo que hemos descubierto. Quiero primero mostrarles que el cerebro de un bebé no es solamente un modelo a pequeña escala de un bebé, de un cerebro regular, no es más pequeño, sino que diferente. Porque las diferentes partes del cerebro no tienen la misma maduración. Aquí podemos ver un bebé de un mes, su cerebro y todo lo que está en rojo son áreas ya más maduras que las que están en azul. Ustedes pueden ver que lo más maduro es la parte motriz del cerebro, o las áreas del cerebro que tienen que ver con movimientos motrices, la parte auditiva del cerebro no lo pueden ver, pero la parte auditiva del cerebro también es más desarrollada. Quiere decir que hay una gran discrepancia entre todos estos capacidades o áreas de capacidades sensoriales o motrices como restos del cerebro. Y cuando las personas veían la maduración post-mortem, antes de tener estas técnicas, de la información que venía solamente de estudios post-mortem, veíamos que parte del cerebro maduran rápidamente, como por ejemplo aquí, que es la corteza visual y la de acción óptica de lo que se madura en los primeros 3 meses de la vida, mientras que el sistema auditivo toma un poquito más en cuanto a periodo,
durante el primer semestre de la vida y partes del cerebro maduran en la adolescencia. Lo que quiere decir es que estamos trabajando con un cerebro diferente cuando es un cerebro de bebé. Las personas pensaban, cuando antes de que hiciéramos este estudio con imágenes, que el cerebro del bebé era muy maduro para trabajar. Y cuando yo hice mis estudios médicos hace 30 años, hasta se decía en los libros que yo estudié que un neonato, que el cerebro de un neonato no funcionaba, que solamente estaba en una etapa de desarrollo y eso era una idea común, así que solamente las áreas maduras donde están las condiciones aquí ya indicadas o tenían una hipótesis de que todo trabajaba a la vez o todo se desarrollaba a la vez. No había ningún tipo de especificidad en el cerebro del bebé, se entendía que todo funcionaba a la vez. Lo que les quiero mostrar es que sí, tenemos una estructura y tenemos una red especializada que ya está presente y que hay regiones de alto nivel. Quiere decir regiones donde hay mucha madurez que va funcionando desde el principio y finalmente que esta región visual da acceso a una alta connotación, como acceso a un sistema simbólico. Entonces, sí, demostraciones de que tenemos una red especializada y tenemos diferentes redes funcionando en cuanto al mensaje y al mensajero. Imagínense que ustedes son un bebé. Hay dos cosas que se aprenden a la vez, que es mucho más difícil que lo que tienen que hacer. Si han sido un mono, por ejemplo, lo primero que tienes que entender o aprender como bebé es quién te habla, es mi madre, es mi padre, o es alguien que no sé, no conozco, así que tienes que hacerlo a distinción entre voces. Eso es lo que yo llamo el mensajero, pero ya que somos seres humanos también utilizamos o estamos sensibles al mensaje, así que el hecho de que yo digo babá, o si el padre dice barco y la madre dice barco, en otro tono, la voz es diferente, pero estaría obligado a entender que es la misma palabra. También que es mencionada por diferentes personas, así que tienen que entender el mensaje y eso no es un problema para los monos porque ellos no tienen ninguna función lingüística. Así que lo que nosotros vemos es que desde el principio estos dos sistemas son distinguibles en el cerebro del infante y hay dos redes, una funciona para el mensaje y otra para el mensajero. Y normalmente en un cerebro regular se distribuye en el hemisferio derecho de la voz o el izquierdo para ya las palabras en los adultos. Si nosotros volvemos al experimento que les mostré anteriormente, en este experimento es también como el equilibrio. Tenemos un rostro que en este caso era un rostro de hombre o de mujer. Y los rostros desaparecen y entonces el bebé comienza a escuchar una vocal que es A o I. Y la dice la voz del hombre y también la voz de la mujer. También vemos que el rostro estaba haciendo un movimiento de A o de I. Así que lo que nosotros estudiamos aquí es la respuesta a la vocal aquí, dependiendo si fue dada por la voz similar al género del rostro o con un contenido similar al movimiento articulativo que se hizo. Así que les voy a mostrar otro clip. Ahora ustedes van a ver lo que el bebé hace directamente. Perdón. Podemos comenzar el clip. Por favor. Ok. Bien. Miren qué tan interesados están. Escucha que está tratando hasta de imitar.
Ah. Ah. Es muy difícil saber qué es una I o una A Mm. porque no hay mucha distinción, ¿verdad? Pero ustedes pueden ver que están muy interesados en la tarea y cómo se siente fascinado por ver rostros y escuchar las voces. Es muy bueno para nosotros porque ellos están interesados, pero lo que están tomando estas imágenes hay un problema porque el bebé se mueve mucho aun cuando está interesado. Es un problema con muchos dispositivos, pero estamos tratando de manejar esos tipos de dispositivos. Bien, entonces cuando hacemos una comparación, este ensayo en el cual hubo una vocal auditiva incongruente con el movimiento o congruente, donde la voz era incongruente o congruente con el género del rostro, ven que podemos registrar a la vez dos topografías diferentes sobre el cerebro. Para las personas que nunca han realizado esto, tenemos el voltaje que tiene los colores de esta escala y así cuando hay mucha positividad es rojo, cuando hay mucha negatividad es azul. Y cuando vemos que el rojo y el azul están en las mismas posiciones en ambos mapas, quiere decir que el cerebro de estos mapas no elija la misma área para ambas tareas, sino fuese similar. Quiere decir que a la vez, en paralelo, el cerebro del bebé estaba computando ambos la identidad de la voz y el tipo de vocal que estaba mencionándose. Y cuando vemos esto, en los puentes corticales podemos encontrar cuáles son los puntos del cerebro, digamos que es menos preciso que lo que tenemos una resonancia magnética, pero aún así podemos ver cuáles en el cerebro están funcionando en el momento. Y cuando vemos qué partes del cerebro estuvieron más involucrados cuando hubo un cambio fonético, pueden ver que hay más respuesta en el lado izquierdo que en el derecho. Cuando hubo un cambio de voz, hubo más respuesta en el lado derecho que en el izquierdo, pudiendo decir que no solamente estaban procesando ambas características de las vocales paralelos, sino que también era el mismo hemisferio. No era el mismo hemisferio el cual procesaba estas dos características. Entonces, si ven la resonancia magnética, pusimos al bebé pequeño dentro del escáner. Una vez ellos escuchan su idioma nativo, ellos utilizan las mismas respuestas que se utilizaría un adulto. Digamos que tienen una respuesta muy similar a los adultos, pero aún más importante cuando vemos las simetrías. Recuerden que yo les dije al principio que el cerebro adulto utiliza el hemisferio izquierdo cuando está procesando el habla. Cuando nosotros vemos dónde están las partes del cerebro que son simétricas, aquí encontramos una región muy particular, que es esta parte posterior del área temporal, que se llama el témpere superior. Y yo les insisto en esta parte del cerebro porque los niños disléxicos o niños con algún impedimento del idioma o del habla, hay dos simetrías, pero los bebés ya no tienen simetría. Y cuando vemos aquí que la parte del cerebro responde en cualquier caso que no sea el estímulo, nosotros le presentamos al bebé o la voz de la madre, grabamos a la madre previo a poner el bebé en el escáner y la madre de otro bebé, no la de ese bebé en específico. Ustedes pueden ver que en esas dos voces su mamá respuestas en el lado izquierdo que en el derecho, pero no cuando el bebé estaba escuchando música. Quiere decir de nuevo que está organizado, específico y responde solamente al habla y no a cualquier ruido como serían los adultos. Entonces, hubieron algunas regiones de diferencia, una voz de otra, sí. En otras regiones, no sé. Muchas personas aquí saben lo que son las imágenes cerebrales. ¿Han visto imágenes cerebrales o necesitan que vaya un poco más lento para que lo entiendan mejor?
Bueno, es para mostrarles a ustedes que de hecho tenemos diferentes partes en el cerebro respondiendo a los diferentes aspectos del habla. Y aquí, esa parte en el lado izquierdo, tenemos más respuesta para la voz de la madre en verde, en comparación con la otra madre. Al lado derecho vemos el lado opuesto con más respuesta de la madre desconocida. Quiere decir que estas dos regiones están trabajando en cosas diferentes. El primero es algo más involucrado en la parte fonológica. Es más fácil obtener los fonemas cuando la voz se conoce, mientras que aquí es la parte que se describe en adultos como responder a diferentes voces. No sé si lo ven aquí, la respuesta de adultos están discriminando de quién viene la voz. Pueden ver que es cercano a la región del cerebro del bebé. De nuevo, el bebé estaba discriminando la voz de la derecha y en la izquierda simplemente percibía los fonemas, que son más fáciles cuando conoces la voz o es la voz de la madre. Estamos evaluando bebés de los 3 meses, así que cuando estás haciendo el documento, lo envías al revisor, siempre encuentran una crítica, ¿verdad? Y te dicen, bueno, mira, tú estás hablando de bebés que ya tienen 2, 3 meses, ellos ya han aprendido muchas cosas, pero son 3 meses, no 20 años, digo yo, pero bueno, acepto la crítica, quizás ya han aprendido muchas cosas. Entonces comenzamos a hacer un proceso con Fabrizio Alois y elevamos a D, y se ve muy pequeño, que nacieron prematuros, a 6 meses de gestación. Recuerdan que en esta etapa del cerebro es muy pequeño y son muy pequeños en cuanto a tamaño también, menos en 1700 gramos, y si ven una maduración del cerebro, las neuronas siguen migrando, queriendo decir que de hecho tenemos más neuronas y la placa cortical de la corteza está recibiéndolo. Es un cerebro raro, ¿verdad? Y cuando vemos el electroencefalografía, podemos ver que de vez en vez están planas los resultados. Quiere decir que es algo normal en esa etapa, quiere decir que el cerebro es tan inmaduro que no puede tener actividad continua, permanente. Así que estos estaban en incubadoras y nosotros lo que hicimos fue escuchar sílabas como ba, 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 bi. Tenemos diferentes bloques aquí. Estaban escuchando en el centro las sílabas ba, aba. Aquí en la parte superior vimos que es donde ellos recibían varios fonemas, bla, ba, 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 o bla, 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 bla. Y en la parte inferior, un cambio de voz. En lo que estamos registrando aquí, en la parte en verde, solamente con este sistema de endoscopía. Es un sistema ligero, cercano al bebé, no hay que mover al bebé y se puede registrar cómo reacciona el bebé a todas estas actividades. ¿Puede comenzar el clip, por favor? Yes. No, it's not. It's not working? No, parece que no está funcionando. Si lo pueden asistir. Sí, funciona. El sonido entrará ahora y ustedes pueden ver que la mayor respuesta que tienen aquí arriba cuando tienen un cambio fonético, hay menor respuesta por un cambio de voz en comparación con una situación estandarizada. No solamente tienen respuesta en las áreas temporales, sino en las áreas frontales. Así que aquí pueden ver los cambios. Dos cosas que pudimos sacar de este experimento fueron los que nacen 3 meses previos a la conclusión y del balance. Estos bebés prematuros tienen la capacidad de percibir y aprender del mundo exterior. Como ustedes han visto, no está limitada la respuesta a las áreas primarias, sino que van al área frontal, como en los adultos. Y la parte temporal también está siendo usado, que es algo difícil de percibir. Si estás en el teléfono, estás obligado a decirle a la gente
Te puedes confundir cómo hablas. Así que el hecho de que el bebé ya en esa etapa pueda percibir esa diferencia muestra que el cerebro humano ya está listo para percibir el habla desde esa etapa. Y no hay dificultad en percibir cambios de voz. Quiere decir que el bebé infante ya está preparado desde el principio para procesar el habla que hicimos en experimentos ratas, perdón. Los bebés no son ratas, pero podemos hacer una comparación. De hecho, las ratas tenían una mejor recepción de la voz. Así que cuando los prematuros perciben la diferencia entre una sílaba y otra, es porque realmente tenemos una organización en el cerebro que nos prepara para el habla en el cerebro humano. Entonces, el segundo punto que quería mencionarles es estamos utilizando las áreas vocales en las áreas de la vista desde el principio. Fue un caso que fue evidenciado en los prematuros y también fue evidenciado con ejemplos en infantes. Por ejemplo, en este experimento de una resonancia magnética a los bebés, tienen que escuchar pequeñas oraciones cortas y esas oraciones se repiten. Después de 15 segundos, ustedes pueden ver primero que cuando se repite, cuando se presenta una oración, la respuesta es en la región temporal, pero también en la parte frontal del cerebro. Y cuando se repite la oración, pueden ver que esta región aquí, la primera presentación está en blanco. Y cuando se repite la oración, tenemos esta línea punteada y pueden ver un aumento de activación al repetir la oración. Quiere decir, no digo que reconoce lo que se dice, pero reconoce que la oración fue repetida, quizás porque en una oración a la otra no tiene la misma entonación, quizás, pero al igual que tú, cuando tratas de recordar un número de teléfono, utilizas las mismas partes que utiliza un bebé a los 3 meses, que es la parte frontal izquierda del cerebro, y así recuerda que se le acaba de presentar esa oración brevemente. En este experimento donde algunos de los bebés se durmieron durante el experimento, tuvimos suerte, o no sé si es suerte, pero algunos se quedaron despiertos, otros se durmieron y pudimos ver cuando estás despierto y recibes información en tu idioma nativo o si te lo dan al revés, de atrás para adelante. Pudimos comparar la respuesta. Cuando están despiertos hay una respuesta fuerte al idioma nativo en la parte dorsal lateral derecha, que debe ser la área que está para vigilancia y atención. Cuando está durmiendo no sucede nada. El último ejemplo es el experimento que le damos a cabo con la voz de la madre. Y cuando escuchamos a la voz de la madre había una actividad fuerte en esta parte frontal, avial, mientras que al escuchar a las otras voces había otras funciones en las amígdalas, la parte oblicuo-frontal de las amígdalas. Para los que saben de neurociencia o de imágenes cerebrales, es un sistema que está involucrado en las emociones y en la asignación de valores. Quiere decir, todos estos experimentos pudimos obtener diferentes niveles de actividad en el cerebro humano. En la parte frontal no reaccionan como todo, pero dependiendo de lo que está haciendo el bebé puede reclutar una u otra, al igual que lo hace el adulto. No puede utilizar una a la otra. Por ejemplo, cuando necesita la memoria a corto plazo, utiliza la región frontal inferior. Cuando ellos necesitan atención de memoria, ellos van al contexto de la parte frontal. Cuando necesitan algo familiar, como la voz de la madre, van a la corteza media, y cuando ya es algo más extraño, como la voz de otra madre, recurren a la parte corteza oblicuo-frontal.
Entonces, second conclusion. mi segunda conclusión es que todas las áreas del cerebro usan la parte visual funcionales en los infantes. No podemos decir que hay partes que no son realizadas. Pero ¿qué quiere decir? Que las áreas frontales del cerebro están involucradas. Para las personas que no trabajan en este campo, las áreas frontales son las áreas que se elaboran con retraso y que están involucradas en funciones ejecutivas de planificación. No es esperada que estas áreas del cerebro estaban involucrados en esta etapa tan temprano, pero puede ser que en ese caso la función solamente es recibida y que esta región no haga nada. Es alimentada, pero no está involucrada en esa modación descendente. Y les voy a mostrar unos ejemplos donde esta función visual está ya haciendo connotaciones diferentes para el aprendizaje del bebé. Por ejemplo, la modulación descendente. Este es un experimento llevado a cabo por Richard Acinati y su equipo, donde le presentan a bebés pares de simios. El bebé escucha un bip y después ve una carita sonriente. Bip y después una carita sonriente. Y mientras se le presentaba eso al bebé, estaban registrando las áreas orbitales, las áreas que ven en rojo, al igual que las áreas auditivas en los lados que vemos en azul. Cuando hacemos que el bebé escuche un bip seguido por una carita feliz, tenemos una respuesta en la corteza auditiva y en la corteza visual. Es normal porque tenemos ambos estímulos, visuales y auditivos. Bip son caritas felices. Bip, nada. Y es lo que tenemos aquí cuando hay sonido solamente. Cuando no hay nada, todavía hay una activación fuerte en el área visual, queriendo decir que el bebé esperaba ya tener ese estímulo visual. Es impactante porque no hay estimulación visual, solamente está esperando recibir esa estimulación visual y ya tiene esta actividad fuerte, queriendo decir que esta expectativa ciertamente viene de las áreas frontales del cerebro, el hecho de que está tratando de predecir lo que va a suceder. Afortunadamente, en este caso solamente se hizo este registro, pero yo creo que viene de la región visual. Otro experimento que muestra un nivel de connotación a nivel visual del bebé es el que llevamos a cabo con Lía Calderón en nuestro laboratorio, donde le presentamos a los bebés el mismo tipo de estímulo que yo les mencioné en mi primera o segunda diapositiva, que está apuntado. No sé si lo ven aquí, la repetición de sílabas entre la primera y la última sílaba. Están haciendo una connotación abstracta porque pudieron hacer una combinación de palabras tales como taputá como tatapú. Aquí hicimos algo más. Cada vez que ellos escuchan taputá, tenían que ver después una imagen de un pescado, y cada vez que escuchaban la palabra como tatapú, quiere decir repetición, repetición y diferencia, y veían al león. Ellos aprendieron durante estos 36 ensayos a ver un pescado, B un león. Después de esto evaluamos de vez en vez haciendo un error en bebés para ver si ellos veían. La única forma de hacerlo, en nuestro caso, y saber que saben, básicamente es colocar una sucesión incongruente. En ese caso se sorprende y estamos buscando esa reacción sorpresiva cuando tenemos un par incongruente. Y tenemos otro subtítulo de palabras, porque en ese caso pudiesen a veces aprenderse la primera y pensar que es una repetición inmediata. Cada vez que se repite algo es peor, es como en el pescado, por ejemplo. Si aprendieron eso, estaban esperando el pescado cuando se dijera tirulú. No sé si lo entendieron bien. Sí. Bien. Entonces, ahora estamos en la parte de pruebas. Si estamos viendo la respuesta al león o al pescado, dependiendo si era congruente o no con las palabras que escucharon anteriormente, y obtuvimos esta mayor sorpresa cuando había incongruencia a la línea roja, que es muy diferente a los otros dos casos cuando tenía incongruencia o casos donde ellos no esperaron ninguna sorpresa. Eso quiere decir que ya ellos aprendían algo que nosotros sabíamos
un poco, pero también podían asociar esa imagen con el sonido. Y aún más, pudimos ver lo que sucede durante ese momento entre la tripleta de palabras y la prueba. Y podemos ver que en verde hay una diferencia entre las otras dos líneas, y que es la línea verde en este caso son los ensayos de los cuales no han aprendido nada. ABB. Quiere decir al final que este bebé de 5 meses ya es bastante bueno porque puede hacer una diferencia entre 3 estructuras auditivas por su composición simplemente, sin poder ser engañado con repeticiones. Y no solamente pudieran hacer esa diferencia como en el primer experimento que yo les mencioné en la segunda diapositiva, sino que también pudieron asociar esta estructura con una imagen, a una etiqueta, como le llamaríamos. También hay una anticipación que modula las respuestas y el efecto sorpresa cuando su expectativa no era cumplida. No sé si ustedes se dan cuenta el tipo de computación que se necesita para poder hacer esto. Primero, tienen que escuchar la tripleta, como le llamábamos. Debía de ser una representación abstracta diciéndole AAB o BBA. Espero una imagen y después de que esa imagen no es la que necesito, me sorprendo. Así que son 3 operaciones en fila, los cuales son realmente impactantes. La pregunta que hicimos después es cuál es la naturaleza de todo este acoplamiento de 2 ideas. Si yo les muestro a ustedes esta idea y digo gato, después si digo gato tú esperas esa imagen de este animalito. Así que lo que están haciendo aquí en la parte del habla es que cuando yo te doy un nombre, una palabra, tú haces la asociación inversa. Yo no necesito enseñarte que el gato es la imagen, porque si es el gato, tú esperas la imagen, haces una asociación inversa automática. Así que tratamos de ver si para los bebés, si ellos aprendían que a beber era un pez, si yo le presentaba un pez, ellos esperaban esas letras o esa palabra, bebé. Y esto fue lo que obtuvimos, perdón. Así que ahora primero les presento la imagen y ellos ven una palabra, y cuando no es la palabra correcta tenemos esta gran respuesta aquí, esa gran diferencia entre congruencia e incongruencia. Y para mostrarles a ustedes que no es evidente, porque la mayoría de los animales chimpancés no pueden hacerlo. Aquí tenemos un experimento con un tipo de chimpancé donde pueden asociar un osito con el oso. Cuando es un osito, por ejemplo, eligen el 1, y cuando es un carrito, el 2. Ellos simplemente en la pantalla eligen la forma al ver el número, y con estos pudimos ver que ellos pueden asociar una imagen con un número y otra con el otro número. Así que ahora se hace a la inversa, le presentas el número y esperarías que ellos elijan una categoría adecuada, ¿verdad? Y ellos no pudieron hacerlo. Quizás no podamos ver la tabla completa, pero créanme, no pudieron hacerlo. Y es lo mismo en orangutanes o chimpancés, perdón. Ellos tienen que aprender en las 2 direcciones. El hecho de que un bebé pueda inmediatamente hacer una asociación inversa, accesando al sistema sinfónico, donde se crea una equivalencia entre la estructura y las imágenes. Y supongo que la región frontal es muy importante para hacer esto. Bien. Entonces, no quiero extenderme mucho, pero lo que estoy tratando de mostrarles a ustedes durante esta charla es que el cerebro del bebé tiene una estructura, que todas las partes del cerebro son utilizadas y que la región visual puede darle un nivel de connotación abstracto o simbólico al bebé adecuado.
y que la mayor parte del experimento que hemos llevado a cabo hemos visto normalmente la estructura estructural y funcional entre el bebé y los adultos, entre ambos cerebros. Porque podrás preguntarme, ¿no son iguales? ¿Cuál es la diferencia? Es como el gatito y el león. ¿Cuál es? Es que la diferencia entre ambos cerebros es la dinámica en sí. Si por ejemplo vemos aquí, yo creo que esto es una muy buena metáfora. En Francia, la distancia entre los pueblos. Si tomas el tren, el TGV, que es el tren rápido, pues puedes ver que Marsella está por aquí, pero Marsella está más cerca de París. Así que cuando eres adulto y te montas en el tren y lo tienes en tu cabeza, estás más cerca de París, por ejemplo, que Reims o Nord. En el cerebro del bebé, Marsella está muy lejos. Así que tomaría mucho más tiempo. El cerebro de un bebé con Francia es en un tren rápido. Eso quiere decir que si París toma una decisión, no sé cómo es Santo Domingo, pero en Francia París es que toma las decisiones. Así que serían informados en un adulto diferente porque Marsella está cerca. En un bebé va a tomar más tiempo que llegue la información porque Marsella está más lejos. Pero de todos estos experimentos de los que les he hablado, de efectos sorpresa, y las expectativas del bebé eran muy lentas. En adultos esta respuesta sería en 300 milisegundos, mientras que en los bebés todos toman un segundo. Por ejemplo, el efecto sorpresa de nuestro experimento con símbolos fue después de un segundo, y este es el experimento donde le mostramos un estímulo supra e infra, y también la respuesta fue de un segundo. Quiere decir que el tiempo está distorsionado en el cerebro del infante y afecta el nivel de computación. Concluyo ahora, para que ustedes tengan parte de este mensaje. Pero ya yo lo dije, que iba a decir lo que quería que se llevaran, pero yo creo que es muy importante. Desde los primeros momentos de las conexiones con el mundo exterior, el bebé prematuro también tiene un cerebro ya estructurado funcional. Tiene una organización funcional que comparte muchas similitudes con la arquitectura neuronal adulta y presenta características específicas en la especie. Por ejemplo, el cerebro humano es asimétrico desde el principio, no solamente en la adultez, desde el principio es asimétrico, y quizás sea uno de los cambios que hemos obtenido en nuestro cerebro en comparación con el cerebro animal, que tenemos mucha simetría. No hay una participación de las regiones, desde las regiones primarias a las de alto nivel, todo el cerebro funciona, lo que no es una sorpresa porque consume mucha energía, así que sería muy raro tener una gran parte del cerebro que no funcione. Los bebés pueden tener acceso a representaciones simbólicas también, lo que serían bastante útil para desarrollar el idioma o la lengua, pero, y yo creo que es importante conocer esto, que los cálculos más abstractos son lentos, muy lentos. Así que si queremos ayudar al infante a aprender, debemos de hacerlo lentamente. Son 3 veces más lentos que el cerebro adulto. Y también la connotación a nivel del cerebro. Así que muchísimas gracias. Aquí están las personas de nuestro equipo y nuestros datos para que nos contacten. Muchas gracias.